Hoy en Especialidades Jurídicas abordamos el derecho militar y también hablaremos de esta nueva ley que se ha aprobado en esta materia, que es la de derechos y deberes. Pero también comentaremos cómo va a influir en esta especialidad la Ley de Igualdad y de Memoria Histórica. Y para hablar de todos estos temas está con nosotros don Carlos Delgado, que es socio de Aistimato Abogados. Muy buenas, don Carlos. Bienvenido a Tribunal Televisión. ¿Qué es el derecho militar? Vamos a ver, el derecho militar es una disciplina muy específica en la cual se engloban el ordenamiento jurídico penal y el administrativo y afecta a un grupo determinado de personas que son militares y concretamente guardias civiles también. Es un derecho que trata sobre el ámbito disciplinario y sobre en general la función pública, en este caso de los militares. Básicamente es de lo que se trata. ¿Existe una diferente normativa entre el Ejército y la Guardia Civil? Hasta hace bien poco iban, por así decirlo, de la mano. Tras una última modificación legal, concretamente, y en relación con la Guardia Civil y en cuanto a su régimen disciplinario, una vieja reclamación por parte de los guardias civiles, que es la no aplicación del Código Penal Militar, pues se ha visto colmada con la aprobación del nuevo reglamento del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Y en base a ello solamente le es de aplicación ese reglamento solamente cuando estos guardias civiles, como digo, estén integrados en unidades militares. Es lógico. Es decir, si están integrados en una unidad militar y forman parte de ella, lo lógico es que se les apliquen las mismas leyes que a los demás integrantes que forman parte de ese destacamento, unidad, misión o lo que sea. Pero hoy por hoy, a fecha de hoy, en este momento, ya no se les aplicaría el Código Penal Militar como hasta hace unos meses escasamente se les estaba aplicando. ¿Cuál es el estado actual del derecho militar en España? El estado del derecho, de la situación del derecho militar en España, pues podríamos decir que está en pleno auge. Partimos de la base de que estamos hablando de un colectivo en el cual ha estado mal visto el protestar, o mejor dicho, el reclamar sus derechos. Entonces, a medida que van pasando los años y a medida que se va rejuveneciendo el ejército, con la entrada de personas que a su vez van teniendo ya una conciencia de que son sujetos de derechos y a su vez no solamente ya sujetos, sino que además los defienden. Y en base a ello, pues evidentemente precisan de profesionales jurídicos que les puedan atender en los concretos aspectos de su día a día y su devenir profesional. Coméntenos entonces algunos de los deberes y obligaciones que tienen los militares. Podríamos decir que abarcan muchos derechos y abarcan muchos deberes. Y están muy concretizados ya no solamente en la Constitución, sino en el amplio campo normativo, tanto a nivel disciplinario como a nivel legal. Pero es evidente que estamos hablando de un derecho que está muy concretizado. Y en cuanto a dar una tabla o dar una relación de derechos y deberes, pues está todo muy regulado en las Reales Ordenanzas, está muy regulado en grandes leyes que en este caso concreto pues regulan tanto la carrera militar como la propia Guardia Civil, y ahí es donde se concretan pues esos derechos y a su vez esos deberes. ¿Cómo influye, cómo afecta el derecho militar en la sociedad? Realmente lo que les afecta es a ellos. O sea, es decir, estamos hablando de un derecho muy específico, un derecho que es netamente profesional, que regula las concretas relaciones que tienen ellos entre sí y entre ellos y la administración que les dirige. Y en cuanto a la sociedad en general, pues hombre, parece que están un poco disociados. Parece que los militares y los guardias civiles van por un lado y la sociedad civil va por otro. Estamos hablando de concretizar una regulación que es muy específica para con ellos, que viene de una tradición histórica y que poco a poco pues está intentándose, creo en mi opinión, el solaparse con lo que es realmente el derecho de la función pública, en general, como administración del Estado. ¿Cuáles son los principales problemas que plantea en la actualidad el derecho militar? Hombre, el derecho militar en este sentido estamos hablando de una disciplina también muy específica. Es una disciplina en la que hay pocos abogados que se están dedicando al derecho militar
y que en base a ello pues lo que provoca es que los pocos que nos dedicamos a este área, por así decirlo, pues estemos muy especializados. Evidentemente no puede decidirse o decirse que sea un área que sea específica, es decir, los despachos que se dedican al derecho militar son despachos que son multidisciplinares. Lo único que les caracteriza o les diferencia de otros es que su especialidad, por así decirlo, es en cuanto al derecho militar. Pero problemas en cuanto al derecho militar, hombre, sí, yo sí que destacaría uno muy importante y es que también va en conexión con la escasez de abogados que se dedican al mismo, y es en cuanto a la profusión normativa que el propio derecho militar, como derecho administrativo, como especialidad de derecho administrativo, nos da día a día. Es decir, es raro es el día que no hay una aprobación de un real decreto, una orden ministerial, una gran ley. O sea, esa gran profusión te obliga para estar enterado y perfectamente y tener perfecto contacto con lo que se sucede en cuanto a la legislación, te obliga a estar permanentemente actualizado a fin de poder prestar el servicio que te demandan tus clientes. Porque ya digo que ese es uno de los grandes problemas, en mi opinión, que tenemos con el derecho militar en este caso, pero también es un problema del que adolece el derecho administrativo, y es lo cambiante del mismo. Pensemos que en el derecho militar, como al igual del derecho administrativo, solamente se puede hacer aquello que está regulado. Es decir, que el legislador se ve constantemente a regular sobre todo aquello que tienen que hacer en general los ciudadanos y en particular los funcionarios que son militares o guardias civiles. Entonces, en esa regulación, pues da lugar a esa profusión normativa que hace que en muchas ocasiones estés siempre en el filo de la navaja. En cuanto a la aplicación del derecho, nunca tienes la certeza al 100% de que lo que estás aplicando sea lo que esté realmente en vigor. En todo caso, ese conocimiento te lleva a por lo menos el tener esa cierta certeza. Pero claro, el legislador utiliza en muchas ocasiones fórmulas, como por ejemplo, pues aprueba tal o cual ley y me pone en una disposición adicional la modificación de tal o cual artículo, que a lo mejor esa ley pues o se ha escapado de mi control o no tiene nada que ver. Por ejemplo, pensemos, porque lo suele hacer mucho con el tema de presupuestos. En la ley de presupuestos, normalmente al final de esa ley, el legislador pues incluye un montón de disposiciones modificativas de otras tantas leyes que no tienen nada que ver con la ley de presupuestos. Y estoy pensando concretamente pues en multiplicidad de legislación militar, que aprovechan esa disposición legal para cambiar otras disposiciones. Entonces, nunca tienes la certeza en temas muy específicos, porque en temas generales sí, estamos hablando de aspectos muy concretos, pero en temas muy específicos nunca tienes la certeza al 100%, ni hay nadie que la tenga en este caso, de poder decir efectivamente este es el derecho que hay que aplicar. Evidentemente eso te implica una mayor dedicación. Para poder aplicar al caso concreto la legislación, lógicamente, pues tienes que realizar un estudio, ver dónde que se ha modificado, qué es lo que no se ha modificado, qué es lo que está en vigor, y eso implica un gasto en tiempo y esfuerzo que, evidentemente, si no estás especializado en este área, pues los despachos en general no lo podrían dedicar. ¿Cuáles son las leyes militares más importantes que deberían revisarse y mejorarse? Nosotros como abogados no creo que seamos quienes, a nuestro parecer, debiésemos decidir o decir que se tienen que cambiar. Evidentemente, como hemos hablado antes o como hemos referido antes, lo cambiante del derecho militar pues es un hándicap, pero a su vez también es un indicio de que es un indicio claro y evidente de que es un derecho vivo. Es un derecho que es cambiante, es decir, podemos estar hablando de que, bueno, cada X tiempo, cada 3, 4, 5 años se están cambiando las leyes. No de una manera radical, porque no se trata de hacer cambios radicales, pero sí cambios muy significativos. O sea, cambios significativos como desde pasar de un ejército masculino a un ejército en el que la mujer ha entrado de forma plena, y cuando digo de forma plena, en todos los órdenes, sin ningún tipo de traba.
a diferencia de otros ejércitos en los que a las mujeres han estado impedidas de entrar en determinados puestos de combate o realizar determinadas misiones. En el ejército español, que yo sepa, tiene toda tal cobertura para poder realizar lo que una mujer buenamente quiera y pueda hacer, desde pilotar un avión, ir en un submarino, pasar por un portaaviones y estar en una unidad de combate de élite. O sea, no tiene ningún tipo de problema. Entonces, el pretender que se modifique, pues es que no nos da tiempo. O sea, es decir, cuando ya se está en rodaje una normativa que más o menos lleva un bagaje de unos años en los cuales ya prevés o ves que hay determinadas cosas que se tienen que cambiar, ya te la han cambiado. Ya te la han cambiado. Entonces, eso es lo bueno y eso es lo malo, porque claro, a nosotros, pues lógicamente los instrumentos, cuanto más, por ejemplo, por decir algo, el Código Civil se modifica, sí, pero se modifica cada 10 años, cada 15 años, cada 8 o 9 años, pero es que el derecho militar es como un organismo vivo. O sea, es decir, no digo que esté al albor del partido político que esté de turno, es decir, da igual. O sea, es decir, es un organismo vivo que va cambiándose constantemente, que van surgiendo problemas y que el derecho, en ese sentido, el legislador tiene que dar soluciones a esos problemas. Entonces, bueno, pues lógicamente estamos en una fase progresiva podemos decir, iba a decir desde el año 75, pero es que yo creo que es desde siempre. Es desde siempre. Quizás a lo mejor en la etapa franquista pues ha estado un poco más inmovilizado. También es un gran desconocido para mí en ese sentido, pero digo desconocido en el sentido de esa movilidad legal, pero a partir del año 75, por así decirlo, podemos decir que estamos en una especie como un tobogán. O sea, es un cambio legislativo tras otro, pero de todo tipo de normativa. Y luego, claro, lógicamente, en función de los derroteros que el partido político de turno y en función a su ideario y programa político pueda determinar en cuanto a la realización de determinados objetivos, pues lógicamente y por la idiosincrasia del derecho administrativo lo tiene que modificar. Tiene que modificarlo, tiene que regularlo. Entonces, también tienes una gran desventaja. Y es que, por mor de esa disponibilidad en cuanto al derecho administrativo, en el momento en que modificas algo, en el momento que trastocas algo, trastocas ya todo lo demás. Es decir, cuando modificas una ley no se modifica esa ley solo, porque esa ley afecta, es como un puzzle. Cuando ese puzzle modificas una de las fichas, ya no casa el puzzle, entonces ya tienes que modificar todo lo demás. La verdad es que es un mare man, o sea, es un derecho que requiere, sobre todo para el legislador, hay que reconocer que de una gran complejidad y requiere una gran cantidad de esfuerzos en el sentido para que todo case, para que todo quede cuadrado. Y aún así con todo, pues nunca queda a gusto de todos. O sea, también eso podríamos decir que es uno de los grandes inconvenientes, entre comillas. Es decir, en el momento que se aprueba una ley, siempre que se aprueba una ley, siempre hay alguien que está, algún funcionario militar, repito, que sale beneficiado y a la vez siempre hay alguien que sale perjudicado. Entonces, bueno, para nosotros los abogados pues nos viene todo fenomenal. Para los que se les beneficia, porque se benefician, y para los que se perjudican, porque enseguida están demandando de los servicios jurídicos. Y digo demandando de los servicios jurídicos y cada vez más, afortunadamente, porque el militar, una de las cosas que sabe hacer muy bien es escribir. Entonces, enseguida que tiene un problema, coges y la vía administrativa la agota fácilmente, con mucha rotundidad, a nuestro pesar, porque luego la vía administrativa, tal como se ha desarrollado, nos condiciona mucho luego la vía judicial. Si tú en la vía administrativa estás pidiendo una cosa, luego en la vía judicial no puedes estar pidiendo otra cosa diferente. Entonces, lógicamente,